Mi nieto me llamó a las 6 de la mañana y me dijo, abuelo, hagas lo que hagas, no te pongas hoy tu sombrero de vaquero marrón. Le pregunté por qué, y con voz temblorosa, me dijo, por favor, confía en mí. Pronto lo entenderás. A las 9 de la mañana, conduje hasta la tienda de alimentos para animales. Al llegar, me quedé paralizado al ver lo que estaba sucediendo allí. No imaginaba que la advertencia de mi nieto me acababa de salvar la vida. Esta historia te sorprenderá de principio a fin. Deja un comentario abajo indicándome dónde estás y si confías en las advertencias familiares, incluso cuando no tienen sentido. El estridente timbre del teléfono rompió la tranquilidad de mi habitación antes del amanecer a las 6:15 en punto. A mis 63 años, había aprendido a despertarme con el sol, pero esto era distinto. Urgente, de esas llamadas que te aceleran el corazón antes incluso de contestar. Hola. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Abuelo, hagas lo que hagas, no te pongas hoy tu sombrero de vaquero marrón. La voz de Jasper tembló a través del altavoz, cargada de un miedo que jamás le había oído a mi nieto de 19 años. Me incorporé en la cama, instantáneamente alerta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás? Por favor, confía en mí. Pronto lo entenderás. La llamada se cortó antes de que pudiera hacer otra pregunta. Me quedé mirando el teléfono entre mis manos curtidas, intentando comprender lo que acababa de oír. Jasper siempre había sido sensato, de esos chicos que piensan antes de hablar. Si estaba tan asustado como para llamar al amanecer con una advertencia así, algo andaba muy mal. Me dirigí a mi armario, encendí la luz y examiné el perchero. Mis dos sombreros de vaquero marrones colgaban exactamente donde los había dejado la noche anterior. El sombrero de trabajo, desgastado y manchado por años de labores en el rancho, y el sombrero de domingo, con su distintiva concha plateada y pluma de águila, que encontré en un viaje de casa 20 años atrás. Eran idénticos, salvo por el desgaste, ambos regalos de mi difunta esposa Marta, quien insistía en que un ranchero de verdad necesitaba sombreros de verdad. No entendía por qué Jasper me advertía sobre ninguno de los dos, pero 45 años criando hijos y nietos me habían enseñado cuándo confiar sin dudar. Este era uno de esos momentos. En lugar de mi sombrero habitual, agarré la vieja gorra de béisbol que colgaba detrás de la puerta. Me resultaba extraña mientras bajaba a preparar el café. El rancho Fletcher había pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones y las rutinas matutinas eran sagradas aquí. Primero el café, luego un paseo por el establo para ver cómo estaba el ganado, y después lo que el día exigiera. Pero hoy se sentía diferente. La llamada de Jasper me había dejado una inquietud en el pecho que ni siquiera el ritual familiar pudo disipar. Mientras tomaba mi café y veía el amanecer en Montana pintar de dorado las montañas, no dejaba de repasar sus palabras, el terror en su voz, la forma tan abrupta en que colgó. A las 8:30, terminé mi ronda. El ganado estaba bien. El establo estaba cerrado, como debía estar. Tenía planeado ir a Bozeman a comprar suplementos alimenticios en la tienda de suministros, un viaje mensual que he hecho durante 15 años. Hoy parecía un día cualquiera para ese recado, salvo por la persistente preocupación por mi nieto. Me subí a mi camioneta, una Ford confiable que había visto mejores épocas, pero que aún funcionaba bien. La gorra de béisbol se sentía extraña mientras ajustaba el espejo retrovisor, y me sorprendí buscando el sombrero marrón que no estaba allí. Fuera lo que fuese a lo que Jasper temía, esperaba comprenderlo pronto. El trayecto hasta Bozeman duró 30 minutos a través de colinas onduladas salpicadas de ranchos como el mío. Había hecho este viaje incontables veces, conocía cada curva y cada punto de referencia. El almacén de piensos y suministros de Bozeman se encontraba a las afueras del pueblo, un edificio enorme donde los ganaderos se reunían para hablar del tiempo, los precios del ganado y las noticias locales. Pero al entrar al estacionamiento a las 9 en punto, mi mañana rutinaria dio un giro inesperado y se transformó por completo.
La calle estaba llena de patrullas, sus luces rojas y azules tiñendo la gris mañana de un tono urgente. La cinta amarilla de la policía delimitaba la fachada del edificio donde pensaba comprar alimento para animales. Una multitud se había congregado en la acera, vecinos y desconocidos estiraban el cuello para ver qué había sucedido. Aparqué lo más cerca posible y caminé hacia el tumulto, con el corazón acelerado por un presentimiento indescriptible. Algo terrible había ocurrido allí. La multitud de curiosos se apartó a regañadientes mientras yo, contra mi instinto de ranchero, me impulsaba a acercarme a lo que fuera que hubiera atraído a toda esa gente. Fue entonces cuando vi al sheriff Tobias Crane cerca de la cinta amarilla, su rostro curtido mostraba un semblante adusto mientras supervisaba la escena. Toby y yo habíamos ido juntos al instituto hacía 45 años, cuando Boseman era mucho más joven. Toby, lo llamé, y se giró hacia mí con una expresión de reconocimiento y algo más en los ojos. Quizá alivio, o tal vez preocupación. Garrison, ¿qué te trae por aquí esta mañana? Su voz denotaba la preocupación de alguien que llevaba horas lidiando con algo serio. La compra mensual de pienso, dije, señalando la tienda que estaba detrás de la cinta. ¿Qué ha pasado? Antes de que pudiera responder, divisé una figura familiar sentada en la parte trasera de un coche patrulla a unos 20 metros. Jasper estaba sentado, encorvado y con los hombros temblando, mientras un agente le ofrecía pañuelos. Ver a mi nieto tan angustiado me heló la sangre, algo que no tenía nada que ver con aquella mañana de febrero. Por eso me alegro de que estés aquí, dijo Toby, siguiendo mi mirada. Llamamos a tu nieto hace una hora. El último número marcado en el teléfono de la víctima fue el de su víctima. La palabra me impactó como un golpe físico. Una mujer joven, probablemente de unos 20 años. El cuerpo fue descubierto alrededor de las 4 de la madrugada por el repartidor. El forense estima que la hora de la muerte fue alrededor de la 1 de la madrugada. La profesionalidad de Toby no pudo ocultar del todo el hecho de que observaba atentamente mi reacción. Comencé a caminar hacia Jasper, pero la mano de Toby en mi brazo me detuvo. Garrison, hay algo más. Algo que podría explicar por qué tu nieto te llamó esta mañana. Me condujo más cerca de donde habían encontrado el cuerpo, aunque ya lo habían retirado. Lo que vi me heló la sangre. En el suelo, dentro de una bolsa transparente para pruebas, yacía un sombrero vaquero marrón idéntico al mío hasta en el más mínimo detalle. La cinta plateada brillaba con la luz de la mañana, y pude distinguir la inconfundible pluma de águila prendida en la cinta. Ese sombrero, susurré, con la voz apenas audible. Es idéntico al mío hasta en el último detalle. Eso fue lo que dijo tu nieto al llegar. Se derrumbó por completo al verlo. Toby me observó. ¿Cómo supo advertirte sobre usar el tuyo hoy? Antes de que pudiera asimilar lo que implicaba, Jasper apareció a mi lado. Sus ojos estaban llenos de dolor, como redimidos. Abuelo, dijo con voz entrecortada. Esa es Genevieve Cho. Era mi novia. Las piezas empezaron a encajar con una claridad escalofriante. Tu novia llevaba un sombrero idéntico al mío. Jasper asintió, limpiándose la nariz con la manga. La semana pasada vi a Joyce en el rancho. Estaba en el granero y tenía tu sombrero de domingo en las manos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que quería usarlo como muestra para comprar uno idéntico para el cumpleaños de papá el mes que viene. Me quedé pensando. Joyce Drake. Mi nuera, que llevaba 15 años en el cargo, me había pedido prestado el sombrero con la excusa de comprarle un regalo a Dominique. Ahora, una joven estaba muerta, llevando lo que parecía ser una réplica exacta de ese mismo sombrero. Tenía acceso, dije, más a mí mismo que a nadie más. Joyce tenía acceso a mi sombrero. Y ahora alguien está muerto usando uno igualito. Terminó Toby. Garrison, necesito preguntarte directamente. ¿Dónde estabas entre la medianoche y las 2 de la madrugada? En casa, durmiendo, solo.
Las implicaciones de su pregunta me abrumaron como una pesada manta. Toby, es imposible que pienses. Todavía no pienso nada, pero necesito entender por qué una víctima de asesinato estaba vestida como tú y por qué tu nieto supo advertirte que no te pusieras ese sombrero esta mañana. Jasper me agarró del brazo. Abuelo, te juro que no sabía que esto iba a pasar. Cuando Genevieve me llamó anoche, sonaba asustada. Dijo que tenía algo importante que contarme, pero se cortó la llamada. Cuando la policía llamó esta mañana y dijo que la habían encontrado, un agente se acercó con una bolsa de pruebas que contenía lo que parecían documentos oficiales. Sheriff, exclamó. Tiene que ver qué llevaba en el bolsillo. Toby tomó la bolsa, examinó su contenido y su expresión se ensombreció notablemente. Me miró con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos, sospecha. Garrison, tenemos que hablar. La bolsa de pruebas contenía lo que parecían documentos legales oficiales, cuidadosamente doblados y sellados en plástico. Toby la sostuvo a contraluz y pude distinguir el membrete y las firmas a través del material transparente. Escritura de propiedad, dijo con voz monótona. Transfiriendo el rancho Fletcher a Dominic Fletcher y Joyce Drake por la suma de $1. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Preguntó. Fechada hace 3 semanas, notariada y con testigos. Tu firma parece auténtica, Garrison. Toby no apartó la vista de mí. Esto otorga a tu hijo y nuera la propiedad legal de un inmueble valorado en $3,2 millones. Me quedé mirando el documento, con la mente a mil. Yo nunca firmé esto. Eso no es, ¿o sí? Entonces, el recuerdo me inundó como un balde de agua helada. 3 semanas atrás, la cena del domingo en el rancho. Joyce había extendido papeles sobre la mesa de la cocina después del postre, charlando sobre actualizaciones de seguros y formularios de impuestos. Solo firma aquí, papá, me había dicho con esa sonrisa radiante. Papeleo aburrido, pero protege a la familia. Firmé sin leer, confiando plenamente en ella. Esto les otorga la propiedad legal, continuó Toby. Motivo del asesinato. Si alguien intentaba incriminarte por el asesinato de la única persona que podría desenmascarar la falsificación. Las implicaciones me abrumaron. Alguien había asesinado a Genevieve Shaw, la había vestido para que se pareciera a mí y había plantado pruebas de una transferencia de propiedad falsificada. La situación perfecta para eliminar de un plumazo tanto a un testigo como al legítimo propietario. Tengo que irme a casa, dije en voz alta. El camino de vuelta al rancho se me hizo eterno. Cada curva del camino familiar me resultaba extraña, cada punto de referencia, desconocido. Cuando por fin llegué a casa, me temblaban las manos sobre el volante. El Lexus blanco de Joyce estaba estacionado cerca del porche como si siempre hubiera estado allí. A través de la ventana de la cocina, vi movimiento dentro de mi casa. La encontré en mi estudio, revisando mi archivador con meticulosa precisión. Había papeles esparcidos por mi escritorio y, cuando entré, tenía una carpeta de manila en las manos. ¿Qué haces en mi casa? Se giró sobresaltada, pero recuperó rápidamente la compostura. Garrison, gracias a Dios que estás en casa. Buscaba documentos que te ayudaran con estos asuntos legales, papeles del seguro, declaraciones de impuestos, cualquier cosa que pudiera demostrar tu inocencia. ¿Cómo sabías de los asuntos legales? Acabo de salir de la escena del crimen hace 20 minutos. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Dominic llamó. Se enteró del incidente en el centro. Somos familia. Nos apoyamos en las crisis. Me acerqué, notando cómo se había colocado entre mi archivador y yo. Joyce, ¿me manipulaste para que firmara esa escritura? ¿Qué escritura? No sé de qué hablas, pero su mirada se había vuelto fría, calculadora. La máscara de nuera cariñosa se le caía. La que transfiere mi rancho a ti y a Dominique por $1.
La que encontraron en una víctima de asesinato que iba vestida como yo. Durante un largo rato, nos miramos fijamente a través del escritorio que había pertenecido a mi padre y a mi abuelo antes que a él. 4 generaciones del negocio familiar Fletcher, y ella lo había estado manejando como si fuera suyo. Quizás, dijo finalmente, alguien te hizo un favor. Este rancho es una carga que ya no puedes soportar. Tienes 63 años, vives solo y tomas malas decisiones. Quizás sea hora de que la generación más joven se haga cargo. La crueldad casual en su voz fue como una bofetada. Esta mujer había estado sentada a mi mesa durante 15 años, me había llamado papá, había formado parte de todas las fiestas y celebraciones familiares, y ahora estaba de pie en mi despacho. Después de haber revisado mis documentos privados, diciéndome que era demasiado viejo para manejar mi propia vida. El sonido del motor de un coche caro en la entrada rompió la tensión. Por la ventana, vi un Mercedes negro detenerse detrás del Lexus de Joyce. Un hombre con un traje de $1000 salió cargando un maletín de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. La sonrisa de Joyce volvió a ser aguda y segura. Momento perfecto. El hombre que entró en mi despacho captó la atención de inmediato. Reinald Thorne se movía con una seguridad ensayada, su traje a medida anunciaba el éxito incluso antes de hablar. Colocó su maletín sobre mi escritorio con deliberada precisión. Señor Fletcher, soy el abogado de la señora Joyce Drake. Ha habido confusión con respecto a documentos legales y desafortunadas acusaciones contra mi clienta. No hay confusión, dije. Me manipuló para que le cediera mi rancho. Thorne sonrió con malicia. Ese es precisamente el tipo de pensamiento paranoico que nos preocupa. Drake ha solicitado una audiencia sobre su capacidad mental. Creemos que usted sufre un deterioro cognitivo relacionado con la edad que afecta su juicio. Sacó una carpeta gruesa. Un anciano hace acusaciones descabelladas contra su familia, alegando conspiraciones y mostrando un comportamiento errático. El tribunal verá a una nuera preocupada protegiendo el patrimonio familiar. Joyce se acercó a él, y su expresión de preocupación se transformó en una fría mirada calculadora. Hacemos esto por tu bien, papá. Además, la señora Drake tiene un poder notarial. Si el tribunal te declara incapaz, ella asumirá el control total de tus bienes, decisiones médicas y lugar de residencia. Las implicaciones impactaron como un golpe físico. Tú planeas esto. Nosotros planeamos proteger a un anciano vulnerable de malas decisiones. Joyce dijo, este rancho vale $3,2 millones. Es peligroso en malas manos. La puerta principal se abrió. Dominique apareció, observando la escena con confusión. Mi hijo aparentaba más edad de sus 42 años. ¿Qué sucede, Joyce? ¿Por qué está aquí tu abogado? Tu padre está haciendo acusaciones graves, explicó Thorne. Estamos considerando la protección legal para todos. Dominique nos miró a su esposa y a mí, claramente dividido. Papá, quizá deberíamos considerar que te estás haciendo mayor y que este rancho da mucho trabajo. Ustedes dos. La traición dolió más que la crueldad de Joyce. Demanda por difamación de $5 millones. Evaluación psiquiátrica obligatoria y residencia supervisada. Joyce preguntó, ¿por las buenas o por las malas? Thorne asintió. La ley de Montana protege a los familiares que actúan de buena fe para ayudar a parientes ancianos que ya no pueden administrar sus asuntos. Sentía que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí. El rancho que mi bisabuelo colonizó estaba a punto de ser arrebatado mediante manipulación legal. Mi teléfono vibró. Dejen de pelear o perderán todo lo que aman. Antes de que pudiera asimilarlo, otro mensaje de Jasper. Visita el viejo molino de grano. Medianoche. Verano de la rodeo. Se me heló la sangre. Verano de la rodeo era nuestro código de emergencia desde que tenía 12 años. Algo que solo usaba si su vida corría verdadero peligro.
Caballeros, esta conversación ha terminado. La sonrisa de Thorne no flaqueó. Tiene 48 horas para reconsiderarlo. Después, procederemos con todas las acciones legales necesarias para proteger los intereses de la señora Drake y garantizar su correcta atención. Mientras reunían los papeles, Joyce me susurró al oído, no tienes ni idea de a qué te enfrentas, viejo. Pero al leer el mensaje de Jasper, comprendí que esto iba mucho más allá del robo de propiedad. Mi nieto corría peligro, y nuestra supervivencia dependía de secretos que solo podían compartirse en la oscuridad de un molino abandonado. El viejo molino se alzaba como un esqueleto contra el cielo estrellado de Montana, con sus ventanas rotas mirando fijamente al otro lado del río Gallatin. Había conducido hasta aquí sin luces durante el último kilómetro por un camino de tierra que recordaba de mis viajes de caza décadas atrás. El molino llevaba abandonado desde los años 80, una reliquia de tiempos mejores en los que las pequeñas empresas aún podían competir. Jasper estaba sentado encorvado en un muelle de carga de hormigón, su silueta apenas se distinguía a la luz de la luna. Al oír mis pasos sobre la grava, alzó la vista con unos ojos que parecían mucho mayores que sus 19 años. «Abuelo», susurró con la voz quebrada. Creo que contribuí a su muerte. Me senté a su lado en el frío hormigón, sintiendo el peso de la verdad que nos había traído a aquel lugar desolado. Cuéntamelo todo. Genevieve no era una universitaria cualquiera que conocí por casualidad. Sus palabras salieron atropelladamente. El martes por la noche me llamó sobre las 10:30. Estaba emocionada pero asustada. Dijo que por fin había encontrado pruebas sólidas sobre algo importante. Lo tenía todo organizado en su apartamento. Pruebas sobre lo que no quiso decir por teléfono, solo que involucraba a Joyce y a otras personas. Algo sobre propietarios ancianos. Dijo que al día siguiente iba a confrontar a alguien con pruebas de todo. Jasper se secó las lágrimas con la manga. Cuando la policía me llamó para informarme de su muerte, fui a su apartamento. La puerta estaba sin llave, como si alguien hubiera estado allí antes. Parecía que habían registrado el lugar, pero algo se les había escapado. ¿Qué encontraste? Detrás de los espejos de su dormitorio, había escondido archivos, registros bancarios, escrituras de propiedad, certificados de defunción, nombres y fechas de años atrás. Su voz se hizo más firme mientras continuaba. Martha Whitmore era una de ellas, una anciana propietaria de un rancho en las afueras de Red Lodge. La propiedad se transfirió a una empresa constructora. Luego, murió en un incendio doméstico 6 meses después. El nombre no me decía nada, pero el patrón era escalofriante. ¿Cuántos más? 11 que pude contar, quizá más. Todos ancianos propietarios de Montana, Wyoming, incluso Idaho. A todos les habían transferido sus tierras mediante documentos legales y luego murieron en el plazo de 1 año. Infartos, accidentes, incendios domésticos. Mi nieto sacó una pequeña memoria USB. Copié todo antes de que alguien volviera. Genevieve llevaba años investigando esto. Abuelo, creo que descubrió que Joyce formaba parte de una operación que tenía como objetivo a terratenientes ancianos. ¿Y crees que Joyce la mató para que guardara silencio? ¿El sombrero, abuelo? Por eso supe que tenía que advertirte. La voz de Jasper bajó a un susurro. En las notas de Genevieve, escribió sobre cómo a veces incriminan a sus víctimas. Haz que parezca que la persona mayor cometió crímenes antes de morir. Cuando vi a Joyce coger tu sombrero la semana pasada y luego me enteré del asesinato, todo encajó con una claridad espeluznante. Joyce no me había pedido prestado el sombrero para el cumpleaños de Dominique. Lo había robado para plantarlo en la escena del crimen y hacerme creer que yo había matado a la única persona que podía desenmascarar su operación. Iba a incriminarme por asesinato y luego lograr que me declararan incompetente. No, creo que sí. Un plan perfecto. Eliminar al testigo y a la víctima actual de un solo golpe. Jasper me puso la memoria USB en la mano.
pero Genevieve era más lista de lo que pensaban. Lo documentó todo. Tenemos que entregarle esto al sheriff Crane. ¿Podemos confiar en él? En los archivos de Genevieve se mencionan pagos a agentes de la ley. No sabemos hasta dónde llega esto. El sonido de vehículos acercándose nos paralizó a ambos. Varios motores avanzaban lentamente sin luces, igual que yo. Pero estos no eran amigos que venían a ayudar. Nos siguieron, susurró Jasper. Se oyeron pasos crujir sobre la grava fuera del molino, y voces que conversaban en voz baja. Al menos 3 personas, quizá más. Estábamos atrapados en un edificio sin salida trasera, rodeados por quienquiera que Joyce hubiera enviado para enmendar sus asuntos pendientes. A través de una ventana rota, vi haces de linternas que recorrían la zona. Profesionales, metódicos. No eran aficionados. El abuelo Jasper respiró hondo, con la mano temblorosa mientras buscaba en su chaqueta. ¿Hay algo más? El teléfono de Genevieve. Estaba grabando cuando sucedió. Señor Fletcher, sabemos que está ahí dentro. La voz de Joyce resonó en el molino abandonado con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Jasper y yo nos pegamos a la pared de hormigón mientras oíamos pasos que se acercaban a la entrada principal. A través de las grietas de la madera podrida, pude ver haces de linterna rasgando la oscuridad. No hay escapatoria, Garrison. Sal y podemos hablar de esto como personas civilizadas. La puerta principal del molino se abrió con un crujido y Joyce entró, flanqueada por 3 hombres. Reconocí al agente Tristan Fox de inmediato, su uniforme y placa le conferían una falsa autoridad a lo que claramente era un delito. Los otros 2 eran desconocidos, hombres corpulentos vestidos de oscuro que se movían con la soltura de matones a sueldo. Están invadiendo propiedad privada, anunció Joyce con voz que resonó en el espacio vacío. Esa evidencia pertenece a mi equipo legal y usted está interfiriendo con una investigación en curso. El agente Fox dio un paso al frente, con la mano apoyada despreocupadamente en su arma. Esto es asunto policial. Está obstruyendo la justicia al ocultar evidencia en un caso de asesinato. Casi me reí de la osadía. Iban a arrestarnos por tener evidencia de sus propios crímenes. Garrison, sé que puedes oírme. Joyce siguió adentrándose en el molino. Llevo 2 años planeando tu eliminación, viejo. ¿De verdad creías que podías burlar una operación tan sofisticada? Su seguridad era asombrosa. Ahí estaba, confesando asesinato y conspiración, aparentemente segura de que nadie la oiría jamás. 11 propiedades en Montana, Wyoming e Idaho. $50 millones en acuerdos de desarrollo. Tu pequeño rancho era solo la última adquisición de una empresa muy rentable. Jasper me apretó el brazo con más fuerza mientras la voz de Joyce se acercaba. Estaba saboreando su momento de triunfo. Genevieve debía ser sencilla. Usar al ingenuo Jasper para recopilar información, falsificar los documentos necesarios y provocar un accidente conveniente para el testarudo abuelo. Limpio, eficiente, rentable. Pero se volvió ambiciosa, ¿verdad? Empezó a jugar a ser detective, creyéndose más lista que quienes llevaban años perfeccionando ese sistema. Amenazó con destruir décadas de cuidadosa planificación. El agente Fox soltó una risita. Debería haberse metido en sus propios asuntos. Tenía que eliminarla antes de que lo arruinara todo, dijo Joyce con naturalidad, como si hablara del tiempo. El sombrero era perfecto. Te incriminan por su asesinato y luego usan tu evidente culpabilidad y tu deterioro mental para justificar la audiencia sobre tu competencia mental. 2 problemas resueltos con una sola solución. Esta vez no hay testigos, añadió Fox. A diferencia de otras limpiezas que hemos llevado a cabo, la confesión tan natural de múltiples asesinatos me heló la sangre. Estas personas llevaban años matando a ancianos propietarios de tierras, y las fuerzas del orden habían estado encubriendo el crimen. No eres más que otro viejo codicioso que obstaculiza el progreso, dijo Joyce. Montana está cambiando,
Garrison. Gente como tú se aferra al pasado, frenando el desarrollo que podría beneficiar a comunidades enteras. En realidad, estamos haciendo un favor. Sus pasos se acercaban. En un instante, encontrarían nuestro escondite tras la vieja cinta transportadora de grano. Pero la arrogancia de Joyce estaba a punto de ser su perdición. Saqué el móvil, asegurándome de que la pantalla se viera bien, y me levanté de detrás de la maquinaria. Joyce, dije con calma, llevo 10 minutos retransmitiendo todo en directo. El molino quedó en silencio, salvo por el murmullo del río. Joyce miró fijamente mi teléfono, su expresión segura titilando con un atisbo de incertidumbre. Mientes, dijo, pero su voz había perdido su tono autoritario. Alcé el teléfono, mostrándole el indicador de grabación activa y el contador de visualizaciones que aumentaba sin cesar. El sheriff Crane, la policía estatal y unas 300 personas más han estado escuchando cada palabra que acabas de decir. El ayudante Fox extendió la mano para sacar su arma, pero Joyce alzó la mano para detenerlo. Su rostro se había transformado por completo. La máscara de mujer de negocio civilizada había sido reemplazada por una expresión fría y desesperada. Nadie es tan listo, gruñó. Y menos un ranchero acabado que ni siquiera puede administrar sus propios asuntos. Quizás no, dije. Pero mi nieta me enseñó a usar Facebook Live la Navidad pasada. Es increíble lo que se puede aprender cuando uno no es demasiado orgulloso para escuchar. La fachada de seguridad de Joyce se derrumbó por completo, reemplazada por pura rabia. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. El estruendo de las sirenas rasgó el aire nocturno como una carga de caballería, haciéndose más fuerte a cada segundo. A través de las ventanas rotas del molino, vi luces rojas y azules iluminando la oscuridad mientras varios vehículos rodeaban el edificio. La voz del sheriff Crane resonó por un megáfono, Policía Estatal de Montana. El edificio está rodeado. Salgan con las manos en alto. El rostro de Joyce pasó de la rabia al pánico en un instante. Esto es imposible. Estás mintiendo. ¿En serio? Le mostré mi teléfono, la transmisión en vivo que ahora tenía más de 1000 espectadores. Saluda a Internet, Joyce. La puerta principal del molino se abrió de golpe cuando el sheriff Crane, al mando de un equipo de policías estatales, entró. Armas desenfundadas y luces tácticas rasgando las sombras. Ver llegar a la policía en masa fue lo más hermoso que había visto en días. Nadie se mueva, ordenó Crane. Manos a la vista. El agente Fox extendió la mano hacia su arma, pero se encontró con el cañón de 3 rifles de la policía estatal apuntándole. Sus hombros se hundieron en la derrota mientras levantaba lentamente las manos. Sheriff Crane, llamé, poniéndome a su lado con Jasper. Tenemos pruebas que debe ver. En cuestión de minutos, Joyce y Fox estaban esposados y les leyeron sus derechos. Los dos matones a sueldo intentaron alegar que solo eran consultores de seguridad, pero sus antecedentes penales demostraban lo contrario. Mientras se los llevaban, Joyce se volvió hacia mí con un odio puro en los ojos. Esto no ha terminado, viejo. No tienes ni idea de hasta dónde llega esto. Pero se equivocaba. En las siguientes 72 horas, la investigación se disparó más allá de lo imaginable. La memoria USB que Jasper había encontrado contenía 6 años de registros meticulosos que habrían enorgullecido a cualquier contable. Genevieve Shaw lo había documentado todo: transferencias bancarias, firmas falsificadas, escrituras de propiedad, certificados de defunción y, lo más incriminatorio de todo, grabaciones de conversaciones telefónicas con Joyce en las que planeaban diversos accidentes. Agentes del FBI llegaron desde Denver en cuestión de horas, convirtiendo el caso en una investigación federal que abarcó 3 estados. La agente especial Sara Martínez me informó personalmente sobre sus hallazgos. 11 víctimas confirmadas en Montana, Wyoming e Idaho, dijo, mientras extendía fotografías sobre la mesa en la comisaría. Propietarios ancianos,
todos con valiosas tierras, fallecieron a los pocos meses de firmar los documentos de transferencia. El valor combinado de las propiedades robadas supera los 50 millones de dólares. La red de la empresa fantasma Summit Development se desmoronó como un suéter barato. Reginald Thorne fue arrestado en su oficina de Billings. Sus costosos trajes no fueron rival para los cargos federales de conspiración. Los registros bancarios mostraron pagos a al menos otros 4 funcionarios policiales de la región. El agente Fox, que se enfrentaba a cadena perpetua, cambió de opinión radicalmente el domingo por la mañana. Su testimonio reveló una red de corrupción que llevaba operando casi una década, con Joyce como cerebro de la operación y varios funcionarios brindándoles cobertura legal. La atención mediática fue abrumadora. CNN, Fox News y todas las principales cadenas se hicieron eco de la noticia. El mayor caso de asesinatos en serie por fraude a personas mayores en la historia regional se convirtió en el titular que me perseguía a todas partes. Los reporteros acamparon frente al rancho durante semanas, pero yo no tenía nada más que decir que lo que ya se había transmitido en directo. Las familias de las víctimas empezaron a contactarme a los pocos días. Los familiares supervivientes de Martha Whitmore, la familia Henderson de Wyoming, la herencia de Kowalski de Idaho. 11 familias que habían perdido padres y abuelos por la codicia de Joyce, por fin obtenían respuestas sobre muertes que nunca habían creído del todo accidentales. El proceso legal se puso en marcha rápidamente. A Joyce le negaron la libertad bajo fianza por completo después de que la fiscalía argumentara que existía un alto riesgo de fuga debido a su acceso a cuentas en paraísos fiscales. Las amenazas de una audiencia sobre su competencia mental se esfumaron de la noche a la mañana, junto con todos los documentos falsificados que había creado. Dominique solicitó el divorcio al día siguiente del arresto de Joyce. Regresó al rancho esa misma semana. Su matrimonio de 15 años quedó reducido a papeleo legal y recuerdos amargos. Al principio no hablamos mucho del tema, pero cada mañana, al despertar en su habitación de la infancia, veía el alivio en sus ojos. Debía haberlo sabido, dijo una tarde mientras veíamos la puesta de sol sentados en el porche. Todos esos años, todas las señales que ignoré. Engañó a mucha gente, le dije. Eso era lo que la hacía peligrosa. 6 meses después, la primavera llegó al rancho Fletcher con una suave calidez que hacía que los inviernos de Montana parecieran lejanos. Los álamos brotaban verdes a lo largo del arroyo y el ganado cargaba tranquilamente mientras yo disfrutaba de mi café matutino en el porche. Joyce Drake fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Había testificado contra toda su red para evitar la pena de muerte, revelando una corrupción que se extendía hasta agencias estatales y federales. Al verla con ese mono naranja, despojada de su ropa de marca y de su confianza, sentí una lástima inesperada. Lo había tirado todo por un dinero que nunca llegaría a gastar. 4 funcionarios corruptos recibieron condenas de entre 15 y 25 años. Los bienes de Summit Developments fueron confiscados y liquidados para la restitución a las víctimas. El rancho Fletcher estaba oficialmente a salvo. Todas las reclamaciones fraudulentas fueron desestimadas definitivamente. Dominique se volcó en el trabajo del rancho con la dedicación de quien recupera el tiempo perdido. Cada mañana, antes del amanecer, revisaba los cercos, aprendiendo las labores que había descuidado durante su matrimonio. Había olvidado cuánto amaba este lugar, dijo una tarde, contemplando la puesta de sol tras las montañas Brille. Joyce me hizo sentir como una carga. Pero esta es la vida mejor, ¿no? Jasper regresó a la universidad con un nuevo propósito. El trauma lo había madurado de maneras que yo preferiría que no hubieran sido necesarias. Había cambiado su especialización a justicia penal, inspirado por la misión de Genevieve de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Volví a usar mi sombrero de vaquero marrón. Durante meses después del juicio, no fui capaz de ponérmelo. Pero una mañana, comprendí que el miedo no era más que otra forma de dejar que Joyce ganara. Ahora lo llevaba con orgullo,
como símbolo de supervivencia en lugar de vulnerabilidad. Otros residentes mayores me pedían consejos sobre cómo protegerse. Ayudé a 3 vecinos a revisar documentos sospechosos y comenzamos una red informal de ganaderos que se apoyaban mutuamente con regularidad. Genevieve Chow fue homenajeada con un fondo de becas conmemorativo en el Colegio Comunitario para Estudiantes de Justicia Penal. Su sacrificio seguiría protegiendo a otros mucho después de su muerte. Las cenas de los domingos volvieron a ser tranquilas. 3 generaciones de hombres Fletcher compartiendo historias, planeando mejoras y disfrutando del tiempo en familia sin segundas intenciones ni amenazas legales. El divorcio de Dominique se finalizó sin mayores problemas. Dado que la condena de Joyce anuló cualquier reclamación matrimonial, la atención mediática disminuyó considerablemente, aunque seguí recibiendo solicitudes de entrevistas. Decliné cortésmente, pues prefería la tranquila satisfacción de una vida bien vivida a la efímera fama de víctima de un delito. Sentado en mi porche aquella tarde de primavera, viendo cómo la luz se desvanecía tras las montañas, reflexioné sobre las lecciones del año anterior. La paciencia había vencido a la agresión. La sabiduría había derrotado a la manipulación. Los lazos familiares, puestos a prueba por la traición y fortalecidos por la crisis, demostraron ser más duraderos que cualquier documento legal. A los 63 años, descubrí que ser subestimado era en realidad una ventaja. Personas como Joyce veían mi edad y asumían debilidad. Nunca reconocieron la fortaleza que proviene de décadas de enfrentar desafíos y aprender de los errores. Confundieron mi carácter tranquilo con confusión, mi confianza con ingenuidad, mi bondad con necedad. Se equivocaron en todo. El rancho Fletcher continuaría por otra generación, tal vez más. Dominique habló de mejoras y prácticas sostenibles. Jasper comentó que regresaría después de la universidad para ayudar a modernizar sin dejar de lado las tradiciones. Las batallas más importantes no las gana quien grita más fuerte, sino quien tiene el corazón más sabio. La edad no se trata de lo que has perdido, sino de lo que has ganado. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntame en los comentarios. Al repasar todo lo sucedido, me di cuenta de que Dios obra de maneras misteriosas. Cuando sonó el teléfono a las 6:15 de la mañana, jamás imaginé que me llevaría a desenmascarar una red de asesinos que llevaban años aprovechándose de ancianos. Pero el Señor tiene una forma de usar a gente común para hacer cosas extraordinarias. Y agradezco que me haya elegido, a mí, un viejo ranchero, para ayudar a que se hiciera justicia. Si estás viendo esto y pensando en tu propia situación familiar, déjame darte un consejo: no hagas lo que yo hice. No firmes ningún documento sin leerlo con atención, sin importar quién te lo pida. No des por sentado que tus familiares siempre velan por tu bienestar. Y, sobre todo, no permitas que nadie te convenza de que tu edad te hace débil o incompetente. Dios nos dio años de experiencia por una razón, y esa sabiduría es nuestra mayor arma contra quienes intentan aprovecharse de nosotros. Esta historia real me enseñó que la paciencia realmente supera la agresividad. Cuando Joyce y sus abogados intentaron intimidarme con amenazas legales, podría haber entrado en pánico o haberme rendido. En cambio, confié en el tiempo de Dios y en el amor de mi nieto. A veces, lo mejor que puedes hacer es escuchar a quienes realmente se preocupan por ti, incluso cuando sus advertencias no tienen sentido al principio. Estas historias de abuelos pueden parecer increíbles, pero son completamente ciertas. El mal existe en este mundo, a menudo con un rostro familiar y una voz que inspira confianza. Sin embargo, la gente buena sigue superando en número a la mala, y la verdad siempre sale a la luz cuando menos te lo esperas. La clave está en no rendirse jamás, incluso cuando todo parece imposible. A todos los abuelos que comparten sus historias y experiencias personales, su voz importa. Su sabiduría importa. Su experiencia de vida es valiosa, no algo que deba ser ignorado o manipulado por otros. Si esta historia les conmovió, denle me gusta y compártanla con quien necesite escucharla.
Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales que demuestran que la gente común puede lograr cosas extraordinarias cuando se niega a rendirse. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Tus historias inspiran a otros a mantenerse fuertes y luchar por lo que es justo. Recibí una llamada inesperada. Señor, encontré algo que necesita ver. Ven sola. No se lo digas a tu hijo. La voz temblorosa del fotógrafo me indicó que esto ya no se trataba solo de fotos de boda. Al atardecer siguiente, descubriría la verdad sobre mi nuera y la profunda traición que nos había infligido a mi hijo y a mí. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Lo que estoy a punto de compartir les hará cuestionarse cuánto conocen realmente a las personas más cercanas. Me llamo Charles Anderson y, a mis 70 años, he aprendido que la vida enseña paciencia, quieras o no. Pasé 35 años impartiendo clases de taller en la escuela secundaria Franklin, aquí en Tennessee, viendo a los adolescentes lidiar con la madera y los clavos rebeldes. Mis manos aún están ásperas después de tantos años, pero lo suficientemente firmes como para sostener una taza de café sin temblar. Franklin, Tennessee, no es el típico lugar que sale en los titulares. Es donde la gente todavía saluda en la calle principal, donde el dependiente de la ferretería recuerda que prefieres los tornillos Phillips y donde el reloj del juzgado va 3 minutos atrasado. Pero a nadie le importa arreglarlo. Aquí nos gustan las imperfecciones. Le dan autenticidad al lugar. Vivo en la misma casa blanca de madera que Susan y yo compramos hace 42 años, con ese porche que la rodeaba, según ella, parecía una postal. Después de que Susan falleciera hace 10 años, pensé en mudarme a un lugar más pequeño. Pero esta casa guarda demasiados recuerdos. Además, alguien tiene que cuidar sus rosales. Todas las mañanas empiezan igual. Café a las 6:30, solo con un toque de azúcar. Sentada en el porche, viendo despertar a Franklin. La señora Patterson saluda desde la ventana de la cocina. Jimmy, el cartero, se detiene a charlar sobre el tiempo o los titanes. Estos pequeños rituales importan cuando construyes tu vida en torno a la ausencia de alguien. Paso las tardes en el jardín de Susan, aunque no tengo su mano para las plantas. Ella lograba que florecieran incluso en tierra árida, sabía exactamente cuándo regar y cuándo dejar que la naturaleza siguiera su curso. Hago lo posible por honrar lo que ella creó, aunque la mitad de las rosas se inclinen como si no supieran hacia dónde crecer. A veces me sorprendo hablando con ella allá afuera. La gente de Franklin se ha portado muy bien conmigo desde que Susan se fue. En los pueblos pequeños del sur existe un entendimiento tácito sobre la viudez. Los vecinos traen comida sin que se lo pida. Las señoras de la primera iglesia bautista se aseguran de que no pase todos los domingos cenando sola. Es el tipo de atención comunitaria que no existe en las grandes ciudades. Por eso, cuando mi teléfono sonó a las 7:30 de la mañana de aquel viernes, interrumpiendo mi tranquila rutina, supe que algo andaba mal. El identificador de llamadas mostraba un número de Charlotte que no reconocí, pero la voz me resultaba familiar. Era Eric Dawson, el fotógrafo que había fotografiado la boda de mi hijo Matthew apenas 3 meses antes. Señor Anderson, dijo, y algo en su tono me hizo dejar la taza de café. Necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podría venir hoy mismo a Charlotte? Algo en la voz de Eric me indicó que esto ya no tenía que ver con las fotos de la boda. Mi hijo Matthew siempre ha sido mi mayor orgullo. A sus 35 años, es todo lo que Susan y yo esperábamos que fuera cuando lo tuvimos en brazos por primera vez, un bebé llorón y con la carita roja, en el Hospital General Franklin. Se ha labrado una buena vida en Charlotte, Carolina del Norte, a unos 300 metros al este de aquí, trabajando como ingeniero civil para una de esas grandes empresas que diseñan puentes y carreteras. Un trabajo estable y honesto, bien remunerado y que marca la diferencia en la vida de las personas. Todos los domingos a las 2 en punto, suena mi teléfono. Lleva así 10 años. Desde que Susan falleció, Matthew me prometió en su funeral, allí de pie,
con su traje negro y lágrimas en los ojos, que me llamaría todas las semanas, tal como ella le recordaba cuando estaba en la universidad. Un hijo que recuerda a sus padres es un hijo que vale la pena tener, solía decir Susan. Y Matthew nunca olvidó esa lección. Tiene el corazón de su madre, ese chico. Siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. Cuando tenía 12 años, gastó toda su paga de verano comprándole flores a la señora Henderson, la vecina, después de que su marido falleciera, simplemente porque la vio triste. Cuando tenía 16 años y trabajaba a tiempo parcial en la ferretería, solía meter tornillos o clavos de más en las bolsas de los ancianos sin cobrarles, alegando que había un descuento para mayores que en realidad no existía. Susan le había inculcado ese hábito. Tenía una forma amable pero firme de enseñar la diferencia entre el bien y el mal, sin jamás alzar la voz. Recuerdo llegar a casa del colegio una tarde y encontrar a Matthew sentado a la mesa de la cocina escribiendo lo que parecía la misma frase una y otra vez. ¿Qué está haciendo?, le pregunté a Susan, quien, al comprender la importancia de las palabras, respondió: hoy insultó a Tommy Peterson en el colegio. Ahora está escribiendo: trataré a los demás con amabilidad 50 veces y luego irá a casa de Tommy a disculparse en persona. Esa era la forma de ser de Susan. Las consecuencias enseñaban, no solo castigaban por castigar. Lo más difícil de su pérdida no fue solo el vacío que dejó en casa, sino ver a Matthew intentar llenar ese vacío. Cada llamada dominical se convertía en una conversación de una hora en la que me preguntaba por mi salud, si comía bien, si necesitaba alguna reparación en casa. Durante los primeros meses después del funeral, venía en coche desde Charlotte cada 2 fines de semana, llegando con provisiones en su caja de herramientas, decidido a cuidar de su padre. Papá, no tienes que hacerlo todo tú solo, me decía. Podría haber arreglado sin problema una tabla suelta del suelo o limpiado los canalones, pero le dejé hacerlo porque entendía lo que realmente estaba haciendo. Intentaba honrar a su madre cuidando del hombre al que ella había amado durante 40 años. Matthew nunca me hizo sentir una carga. Nunca actuó como si esas llamadas de los domingos fueran una obligación. Cuando hablaba de su trabajo, de sus amigos, de su vida en Charlotte, siempre había un trasfondo de cariño y respeto que me recordaba que Susan y yo habíamos hecho algo bien al criarlo. Salió con algunas chicas a lo largo de los años, trajo a casa a algunas chicas agradables para las fiestas, pero nada parecía funcionar. Espero lo que tú y mamá tuvieron, me dijo una vez, y entendí perfectamente lo que quería decir. Un día, me llamó con una noticia que me llenó de alegría. Se llamaba Sienna Walls, y lo cambió todo. Papá, he conocido a alguien, me dijo Matthew durante aquella llamada del domingo, y noté algo diferente en su voz. No solo felicidad, sino asombro, como si hubiera descubierto algo que no sabía que estaba buscando. Se llama Sienna, y creo que podría ser la indicada. A sus 32 años, Sienna Walls era asesora financiera en una de las firmas de inversión más importantes de Charlotte. Era de esas mujeres que podían hablar de las tendencias del mercado con una elocuencia casi poética. Cuando Matthew describió su primer encuentro en una conferencia profesional en el centro, tartamudeó como un adolescente. Estaba dando una presentación sobre planificación de la jubilación. Me lo contó riendo. Se suponía que yo debía estar aprendiendo sobre normativas de construcción, pero no podía dejar de escucharla. Hacía que el interés compuesto pareciera fascinante. Empezaron tomando un café después de la conferencia y luego cenaron la semana siguiente. Matthew llamaba para dar novedades, con la voz cada vez más suave. A Sienna le encantaba recorrer los senderos de Charlotte. Preparaba pasta casera. No había faltado al trabajo en 3 años, pero era voluntaria en el refugio de animales todos los sábados por la mañana. Tiene una forma muy particular de ver el mundo. Papá, dijo Matthew una noche, como si se diera cuenta de cosas que a otros se les escapan. Recordaba que nuestra camarera había mencionado el recital de su hija, y cuando volvimos, Sienna preguntó cómo le había ido. Le alegró el día a esa mujer.
Podía oír la voz de Susan en esas historias. La misma atención a los pequeños gestos de amabilidad. Cuando Matthew por fin trajo a Siena a Franklin, comprendí por qué mi hijo se había enamorado tan perdidamente. Salió de su camioneta con un sencillo vestido azul y unas botas que ya habían sido usadas. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa sincera. Matthew me dijo que tu esposa plantó estas rosas, dijo, caminando hacia el jardín de Susan. Son absolutamente preciosas. Se nota que las plantó alguien que de verdad sabía cómo cultivar plantas. Esa observación me reveló mucho sobre su carácter. Durante la cena, me preguntó sobre mis años impartiendo clases de taller, escuchó historias de estudiantes que se convirtieron en carpinteros y contratistas. No solo conversó, sino que conectó conmigo. Tu hijo habla de ustedes dos todo el tiempo, dijo mientras estábamos sentados en el porche después del postre. Dice que le enseñaste que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que se toma cada día. Cuando ella dijo eso, vi la influencia de Susan en las palabras de Matthew, transmitidas a esta mujer extraordinaria que había conquistado su corazón. Esa noche, después de regresar a Charlotte, me quedé pensando en cuánto le habría encantado a Susan la risa de Siena, sus preguntas sobre el jardín, su insistencia en ayudar a recoger la mesa. Casi podía oír a Susan decir, «Es así que vale la pena, Charles». Cuando Matthew llamó 3 semanas después para decir que me iba a proponer matrimonio, sentí la presencia de Susan, que nos sonreía desde el cielo. El anuncio del compromiso llegó en una fresca noche de octubre. Ella dijo, «Sí, papá». La voz de Matthew resonó con fuerza en el teléfono. Me había propuesto matrimonio al atardecer en el mirador del Duke Energy Center en Charlotte, con toda la ciudad extendiéndose a sus pies como una alfombra de luces. Tenía todo un discurso preparado, pero cuando me arrodillé, lo único que se me ocurrió decir fue que quería pasar todos los domingos del resto de mi vida llamándola mi esposa. Siena, al parecer, rió y lloró al mismo tiempo, lo que Matthew interpretó como la mejor respuesta posible a una propuesta de matrimonio. En una semana, fijaron la fecha para la primavera siguiente y eligieron Asheville, Carolina del Norte, como lugar de la ceremonia. Siena se había enamorado de la idea de casarse en las montañas Blue Ridge, rodeada de cornejos y colinas onduladas que le recordaban las bodas de cuento de hadas con las que soñaba de niña. Encontramos un lugar increíble llamado Omni Grove Park Inn, me dijo durante su siguiente visita a Franklin. Sus ojos se iluminaron al describir la arquitectura de piedra del complejo y las vistas a la montaña. Tiene unas terrazas con vistas al valle, y en abril, todo estará en flor. Su familia insistió en hacerse cargo de los gastos, que resultaron ser considerables, $65,000 para una celebración de fin de semana con casi 200 invitados. Cuando Matthew expresó su preocupación por el costo, el padre de Siena lo desestimó con un gesto. Solo tienes una oportunidad para hacer esto, ¿verdad?, dijo. Además, nuestra pequeña se merece todo lo que siempre ha soñado. Comprendí perfectamente ese sentimiento. Si Susan y yo hubiéramos tenido la dicha de tener una hija, habría movido cielo y tierra para darle la boda de sus sueños. Los meses previos a la ceremonia pasaron volando entre tantos preparativos. Siena se encargó de casi todos los detalles con la eficiencia de una gestora de inversiones. Flores, catering, música, fotografía. Ella lo coordinó todo con la precisión de una operación militar, pero de alguna manera logró que todo se sintiera personal y significativo. Matthew, mientras tanto, se centró en lo que más le importaba. Le pidió a su compañero de cuarto de la universidad que fuera su padrino, eligió lecturas que habrían enorgullecido a Susan y pasó horas ayudándome a elegir el regalo perfecto para su novia. En cuanto a mí, solo tenía que tomar una decisión importante, que ponerme. Había estado guardando el último regalo de Susan para esta ocasión. 3 meses antes de fallecer, insistió en comprarme un traje nuevo para nuestro 40 aniversario de bodas, aunque no habíamos planeado nada más elaborado que una cena en Cracker Barrel. Todo hombre necesita un traje realmente bueno, había dicho,
pasando las manos por la lana gris carbón. Algo que le haga sentir como el distinguido caballero con el que me casé. Yo solo me lo puse una vez, para su funeral, y luego lo colgué cuidadosamente al fondo de nuestro armario, donde esperó pacientemente otra ocasión especial. A medida que se acercaba la fecha de la boda, me sorprendí hablando con Susan más a menudo durante mis paseos nocturnos por su jardín. Le contaba sobre el menú que Siena había elegido, sobre la emoción nerviosa de Matthew, sobre cuánto deseaba que pudiera estar allí para ver a nuestros hijos comenzar su nueva vida. A veces juraba oír su voz en el viento entre los rosales, recordándome que estaría presente en cada lección que le había enseñado a Matthew sobre el amor y el compromiso. En cada valor que le habíamos inculcado sobre tratar a los demás con amabilidad y respeto. La mañana de la boda amaneció clara y radiante, como una bendición celestial. El día de la boda fue todo lo que habíamos soñado. El Omni Grove Parking parecía sacado de una revista, con terrazas de piedra talladas en la ladera de la montaña y las montañas Blue Ridge extendiéndose en la distancia. Los cornejos estaban en plena floración, sus pétalos blancos esparcidos como confeti natural, y el aire de abril llevaba el dulce aroma del laurel de montaña. Casi 200 invitados llenaban la terraza. Yo estaba sentado en primera fila, con el traje que Susan había elegido con tanto esmero, y sentía su presencia con tanta fuerza que casi me giré para buscarla. Cuando Siena apareció en lo alto de la escalinata de piedra, se me cortó la respiración, lucía radiante con el vestido de encaje vintage de su abuela, irradiando pura alegría. Pero fue la expresión de Matthew la que casi me derrumbó. De pie, con su smoking negro y lágrimas en los ojos mientras contemplaba a su novia, se veía exactamente igual que yo 42 años antes, cuando Susan caminó hacia el altar. La ceremonia fue perfecta en su sencillez. Habían escrito sus propios votos, prometiendo elegirse mutuamente cada día para construir una vida basada en la bondad y el respeto. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, la ovación resonó en las montañas como una celebración que el mundo entero pudo oír. Durante la recepción, bailé una vez con la novia, con cuidado y lentamente. Gracias por criar a un hombre tan maravilloso, susurró Siena. Pasé la tarde observando a Matthew interactuar con los invitados, sin separar su brazo de la cintura de su esposa, con el rostro iluminado por una felicidad que no le veía desde la mañana de Navidad de su infancia. De regreso a Franklin esa noche, susurré en el silencioso coche, Susan, nuestro hijo está en buenas manos. Durante los 3 meses posteriores a la boda, la vida parecía perfecta. Las llamadas dominicales de Matthew estaban llenas de historias sobre la vida de casados. Habían encontrado su ritmo en su casa adosada de Charlotte con Siena, preparando cenas elaboradas y Matthew encargándose del jardín. Él enviaba fotos de excursiones de fin de semana a las catas de vino de montaña de Cropdere en el valle de Yadkin y de cenas tranquilas donde se sentaban del mismo lado de la mesa como unos recién casados de verdad. Ella me inspira a ser mejor padre, me dijo una noche. No porque no sea lo suficientemente bueno, sino porque se merece la mejor versión de mí. Siena se unía de vez en cuando a estas llamadas para preguntar por mi salud, mi jardín, si necesitaba algo de Charlotte. Sus preguntas parecían sinceras, la preocupación natural de una nuera que desea formar parte de la familia. Fue durante una conversación cuando mencionó por primera vez mis finanzas. Matthew me dijo, has sido muy prudente con tu planificación para la jubilación, dijo ella con voz cálida y llena de admiración. $220,000 es impresionante para la pensión y los ahorros de un profesor. Deberías estar orgulloso de lo bien que lo has gestionado todo. Me pareció un detalle muy bonito que Matthew hubiera compartido detalles sobre mi seguridad financiera con su esposa. Se sentía como una transparencia natural entre una pareja que planeaba su futuro. Durante las semanas siguientes, Siena fue incorporando preguntas sobre mis inversiones en nuestras conversaciones. ¿Tenía un asesor financiero? ¿Mi dinero estaba generando buenos rendimientos? ¿Había considerado diversificar mi cartera? Su interés parecía profesional y atento, incluso viniendo de alguien cuyo trabajo era ayudar a la gente a administrar mejor su dinero.
Debería haber sabido que los momentos perfectos no duran para siempre. Para cuando conduje para encontrarme con Eric esa tarde, ya había reflexionado profundamente sobre todo esto. Al llegar a su estudio en Charlotte, sentí que estaba cargado de secretos. El fotógrafo seguro de sí mismo que había capturado la boda de mi hijo con tanta profesionalidad ya no estaba, en su lugar había un hombre que parecía no haber dormido en días. Su barba, generalmente cuidada, estaba descuidada, sus ojos, enrojecidos y hundidos. Gracias por venir, señor Anderson, dijo en un susurro. No estaba seguro de que vendría. El viaje de 2 horas desde Franklin me había dado tiempo de sobra para darle vueltas a las cosas, repasando posibilidades mientras conducía por la autopista. Su estudio, normalmente ordenado y luminoso, se sentía distinto. Había objetivos de cámara esparcidos por su escritorio. Los equipos de iluminación estaban arrinconados y reinaba la sensación de que algo terrible había sucedido en ese lugar. Hijo de Eric, ¿qué ocurre aquí?, pregunté, acomodándome en la silla. Me tienes muy preocupado. No respondió de inmediato. En lugar de eso, acercó su portátil y abrió una carpeta con la fecha de la boda de Matthew y Sienna. He estado revisando todas las fotos de la recepción, dijo, con los dedos tecleando con cautela. A veces los clientes quieren copias adicionales o ven a alguien al fondo a quien quieren identificar. Pero cuando estaba revisando estas, la primera foto apareció en su pantalla. Sienna, vestida de novia, no estaba en la pista de baile ni en la mesa principal. Se encontraba cerca de la entrada de servicio del lugar, parcialmente oculta por una columna ornamental. Sus brazos rodeaban a un hombre de traje oscuro, cuya mano descansaba en la parte baja de su espalda en un gesto innegablemente íntimo. Ese no es Matthew, dije, con la voz monótona y extraña. No, señor, no lo es. Eric pasó a la siguiente foto. Se llama Jeff Collins. Según la lista de invitados, se supone que es primo de Sienna. Pero la forma en que se abrazaban, la forma en que ella apoyaba la cabeza en su hombro, la forma en que él le besaba la sien. Esto no era cariño familiar. Era algo completamente distinto. Hay más, dijo Eric en voz baja, repasando una serie de momentos. Sienna desapareciendo de la recepción durante los brindis. Jeff escabulléndose minutos después, y su regreso 20 minutos después, con el pelo ligeramente despeinado y el maquillaje retocado a toda prisa. Sentía una opresión en el pecho, como si alguien me apretara lentamente las costillas con un tornillo de banco. Eric, no entiendo. ¿Estás diciendo que ella era el señor Anderson? Ojalá solo estuviera diciendo eso. Su voz se quebró un poco. Después de encontrar estas fotos, investigué un poco. Jeff Collins no es solo su primo. Es su socio. Llevan 3 años dirigiendo juntos una consultora financiera dirigida a inversores de la tercera edad. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. Mi madre, continuó Eric, con los ojos llenos de lágrimas. El año pasado les confió sus ahorros para la jubilación. $125,000. Todo lo que había ahorrado durante 40 años trabajando como secretaria escolar. Le dijeron que era una inversión con retorno garantizado. ¿Qué pasó con su dinero? Desapareció. Todo. Y murió 6 meses después. El señor Anderson murió pensando que ella se había equivocado, que había sido una tonta. Nunca supo que la habían asaltado y robado deliberadamente. Sentía que el suelo se me desmoronaba bajo los pies. El viaje de regreso a Franklin fueron las 2 horas más largas de mi vida. Me quedé al volante, sumida en un silencio atónito, agarrando el volante con tanta fuerza que dejaba marcas, mientras mi mente intentaba procesar lo que Eric me había mostrado. La autopista se extendía ante mí como siempre, pero nada me resultaba familiar. Los carteles publicitarios que había visto 1000 veces eran muy distintos a las señales de salida que me sabía de memoria. Incluso la radio sonaba suavemente de fondo.
Todo parecía pertenecer a otro mundo, uno donde la esposa de mi hijo no era una delincuente y mi familia no se sostenía sobre una base de mentiras. Cuando llegué a casa, el sol se ponía tras el roble de Susan, proyectando largas sombras sobre el porche. Me quedé un buen rato sentada en la camioneta, mirando la casa que había sido mi refugio durante más de 40 años, preguntándome cómo todo lo que creía saber podía haber cambiado tan radicalmente en tan solo una tarde. No encendí ninguna luz al entrar. La oscuridad me pareció apropiada, como si reflejara la pesadez que se había instalado en mi pecho como una piedra. Guiándome por la memoria, llegué a la mesa de la cocina y me senté en la misma silla donde Susan solía pagar las facturas, donde Matthew hacía sus deberes de niño, donde habíamos compartido miles de conversaciones tranquilas sobre todo y nada. La ira me invadió de inmediato, intensa y punzante, haciéndome temblar las manos al pensar en las preguntas de Sienna sobre mis finanzas, en su interés aparentemente inocente por mis ahorros para la jubilación. Me había estado observando, calculando con exactitud cuánto podía robarle al hombre que la había recibido con los brazos abiertos en su familia. Entonces llegó un dolor más profundo y doloroso que la ira. No solo dolor por el dinero que la madre de Eric había perdido, sino por la confianza que se había roto, por la inocencia que Matthew estaba a punto de perder. Por las cenas familiares y las llamadas de los domingos que ya nunca serían iguales. Pero sobre todo, sentía miedo. Miedo por Matthew, que tendría que descubrir que la mujer a la que le había prometido amor eterno se había casado con él en una elaborada estafa. Miedo de la conversación que tendría que tener con él, de las palabras que le romperían el corazón y cambiarían por completo su percepción de sí mismo y de su futuro. Me puse a pensar en Susan, en cómo había afrontado los momentos difíciles de nuestro matrimonio y en la crianza de Matthew. Nunca actuó por ira, nunca tomó decisiones importantes cuando sus emociones estaban a flor de piel. Déjalo reposar, Charles. Ella solía decirme, cuando llegaba a casa frustrada con un alumno difícil o preocupada por algún problema en el colegio, la respuesta correcta seguirá ahí por la mañana, pero entonces estará más clara. Susan habría sabido qué hacer en esta situación. Habría encontrado la manera de proteger a Matthew sin destruirlo, de buscar justicia sin buscar venganza. No pude llamar a mi hijo esta noche. No me sentía capaz de tener esa conversación con la voz aún temblando de furia y el corazón aún destrozado por la madre de Eric. Matthew merecía algo mejor. Merecía la verdad dicha con amor, no con ira. Pero tampoco podía permitir que Sienna siguiera con su farsa. No podía dejar que terminara el plan que había empezado cuando preguntó por mi cuenta de ahorros. Sentada en la oscuridad de mi cocina, tomé una decisión que sentí como la más importante desde el diagnóstico de Susan, 10 años atrás. Sería paciente. Sería cuidadosa. Sería inteligente. No dejaría que destruyera otra vida. No si podía evitarlo. El lunes por la mañana hice la llamada más importante de mi vida. Pasé el fin de semana investigando en Internet sobre fraudes a personas mayores, aprendiendo términos que jamás quise conocer y leyendo historias que me revolvieron el estómago. Para el domingo por la noche, tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg tenía una unidad de delitos financieros y, según su sitio web, se especializaban precisamente en el tipo de estafa que Eric había descrito. Habló la detective Rodríguez, de la unidad de delitos financieros. Su voz era firme, profesional y, de alguna manera, tranquilizadora. Respiré hondo y empecé. Detective, me llamo Charles Anderson. Creo ser víctima de una estafa financiera y tengo pruebas de que los autores ya han estafado al menos a otra persona. Hubo una pausa. Entonces se oyó el tecleo de un teclado. Señor Anderson, ¿puede venir hoy? Me gustaría escuchar esto en persona. 3 horas después, estaba sentado en una pequeña sala de reuniones de la comisaría con la detective Karen Rodríguez, una mujer de unos 40 años. De mirada penetrante y cabello canoso recogido en una coleta sencilla y práctica.
Eric había venido desde Charlotte para reunirse con nosotros, llevando una carpeta repleta de fotos y documentos impresos. Este caso es más complejo que la mayoría de los casos de fraude a personas mayores que vemos, dijo la detective Rodríguez tras revisar las pruebas de Eric. Extendió las fotos de la boda sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Normalmente, estas operaciones tienen como objetivo a desconocidos, personas que conocen por teléfono o internet, pero este caso es personal, íntimo, mucho más sofisticado. Eric también se había preparado a conciencia durante el fin de semana. Había encontrado registros de Collins y Walsh como consultores financieros de la empresa que llevaba 3 años operando con una dirección que resultó ser un buzón de correos. Además de su madre, había localizado a otras 2 víctimas, ambas viudas ancianas que habían perdido los ahorros de toda su vida en supuestas inversiones garantizadas. El patrón es consistente, explicó el detective Rodríguez, señalando una cronología que Eric había creado. Se dirigen a personas socialmente aisladas, viudas recientes o con hijos adultos que viven lejos. Se ganan su confianza durante meses, a veces años, antes de actuar. Pero en mi caso, dije lentamente, se ganaron mi confianza casándome con alguien de la familia. Exacto. Lo que te convierte en el blanco perfecto. Confías en Siena porque tu hijo la adora. Tiene acceso a información sobre tus finanzas a través de conversaciones familiares. Y si algo sale mal, ¿quién va a creer que la esposa de tu hijo es una criminal? La detective se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Señor Anderson, según lo que Eric me ha mostrado y lo que me has contado sobre las preguntas de Siena respecto a tus ahorros, creo que planean robarte todo tu fondo de jubilación. Mencionaste que ella sabía de tus 220,000 pesos ahorrados. Así es. Parecía impresionada por lo bien que había administrado mi dinero. Ese es el plan. No pretenden robar solo una parte de sus ahorros, señor Anderson. En todos los casos que hemos documentado, se lo llevan todo. Convencen a las víctimas de que inviertan todos sus ahorros en lo que ellos llaman oportunidades de inversión de alto rendimiento que no existen. La realidad me golpeó como un puñetazo. Toda mi jubilación, todo lo que Susan y yo habíamos ahorrado durante 40 años de un presupuesto cuidadoso y una vida modesta. ¿Qué hacemos?, pregunté. La detective Rodríguez intercambió una mirada con Eric. Te hemos tendido una trampa. Vas a fingir ser el suegro ingenuo y confiado que creen que eres. Vas a dejar que Siena crea que te está manipulando con éxito para que inviertas en su empresa. Sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón de camisa. Este es un dispositivo de grabación. Cuando te reúnas con Siena, grabaremos todo lo que diga. Si admite el fraude o intenta que les entregues tu dinero, tendremos pruebas suficientes para arrestarla a ella y a Collins. Y estarás allí cerca. No podemos estar en la habitación. Eso la asustaría, pero estaremos vigilando todo y podremos actuar en cuanto tengamos lo que necesitamos. Eric extendió la mano sobre la mesa y me apretó el hombro. Señor Anderson, sé que es mucho pedir, pero puede que usted sea nuestra única esperanza para detenerlos antes de que lastimen a alguien más. Pensé en la madre de Eric, muriendo de vergüenza y confusión. Pensé en Matthew, casado sin saberlo con una mujer que lo veía simplemente como un medio para acceder a la cuenta bancaria de su padre. ¿Qué debo hacer? Teníamos una sola oportunidad para atraparla, y yo era el cebo. El viernes por la mañana llegó con el peso de la justicia sobre mis hombros. Apenas había dormido la noche anterior repasando el plan que el detective Rodríguez había trazado, practicando las palabras que tendría que decir. El dispositivo de grabación se sentía más pesado de lo que era al guardarlo en el bolsillo de mi camisa. La oficina de Siena estaba en uno de los complejos empresariales más nuevos de Charlotte, todo de cristal y acero, diseñado para proyectar confianza. Me saludó con la misma sonrisa cálida que había visto en las cenas familiares, la misma preocupación aparentemente genuina que me había engañado durante meses. Charles, me alegra mucho que me hayas llamado,
dijo, guiándome hacia una mesa de conferencias donde ya había papeles dispuestos. He estado pensando en nuestra conversación y realmente creo que esta oportunidad podría asegurar tu futuro. Me deslizó una carpeta llena de documentos de aspecto oficial que mostraban proyecciones de rentabilidad que parecían demasiado buenas para ser verdad, porque, en efecto, lo eran. Esta es una oportunidad de inversión por tiempo limitado, explicó. Estamos considerando invertir $180,000 en un fondo de inversión internacional que ha estado generando un rendimiento promedio del 20% anual. ¿180,000? Pregunté, fingiendo incertidumbre. Es casi todo mi ahorro. Sé que parece mucho, Charles, pero precisamente por eso funciona. El umbral mínimo de inversión garantiza rendimientos importantes. Se inclinó hacia adelante con seriedad. Piénsalo. En tan solo un año, podrías tener más de 200,000 pesos. ¿Cómo funciona exactamente? Es sencillo. Tu dinero se combina con el de otros inversores y luego se distribuye a través de nuestra red privada. Las ganancias provienen inicialmente de las aportaciones de nuevos inversores, pero con el tiempo todo se equilibra a medida que el fondo crece. Perfecto. Pero necesitaba más. Así que, las ganancias provienen de nuevos inversores. Le pregunté, ¿han hecho esto antes con otras personas? Su confianza aumentó. Claro que sí. Tenemos clientes por todo el sureste. El año pasado, ayudamos a una encantadora viuda de Charlotte a invertir todos sus ahorros para la jubilación. Estaba muy agradecida por las ganancias que le prometimos. ¿Qué le pasó? Bueno, falleció antes de poder disfrutar de todos los beneficios, pero su inversión ayudó a financiar las ganancias de nuestros otros clientes. Así funciona el sistema, Charles. Es hermoso en su simplicidad. Me sentí mal, pero seguí adelante. ¿Y estás seguro de que esto es legal? Completamente legal. Llevamos años haciéndolo. Jeff y yo hemos perfeccionado el sistema. Volvió a sonreír con esa cálida sonrisa. Lo mejor es que nadie sospecha de la familia. ¿Quién va a creer que la esposa de tu hijo, a quien tanto quieres, te robaría? Ahí estaba. Todo lo que necesitábamos. Dejé la pluma y la miré fijamente a los ojos. Tienes razón, Siena. Nadie lo creería. Excepto yo, que ya lo creo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, sé lo de la madre de Eric. Sé lo de las otras viudas. Sé lo de Jeff Collins, que no es tu primo, sino tu cómplice en el robo a ancianos que confiaban en ti. La máscara se le cayó del todo. Su rostro se volvió frío, calculador. No puedes probar nada. En realidad, sí puedo. Me toqué el bolsillo de la camisa. Cada palabra que acaba de decir ha sido grabada, incluyendo su confesión sobre la madre de Eric y su admisión de que ha estado planeando robar mis ahorros para la jubilación. Se abalanzó sobre los papeles que estaban sobre la mesa, pero ya era demasiado tarde. El detective Rodríguez y dos agentes uniformados entraron por la puerta. Siena Walls, queda usted arrestada por fraude financiero, explotación de ancianos y delitos bursátiles. Su transformación fue aterradora. La cariñosa nuera desapareció, reemplazada por pura rabia. Maldito, gritó, forcejeando con los agentes. Se creen muy listos. No tienen ni idea de lo que han hecho. Matthew jamás les perdonará que hayan destruido su matrimonio. No, Siena, dije en voz baja. Matthew jamás te perdonará que le hayas mentido cada día desde que lo conociste. Mientras se la llevaban a rastras, gritando amenazas, Jeff Collins era arrestado en el estacionamiento. Su plan había fracasado. La conversación más difícil de mi vida tuvo lugar 3 días después, cuando tuve que contarle la verdad a Matthew. Escuchó en silencio, atónito, con el rostro reflejando incredulidad, ira y, finalmente, una profunda tristeza. Papá,
lo siento mucho, dijo. La traje a nuestra familia. Te puse en peligro. Hijo, amaste a alguien que no lo merecía. Eso no es un defecto. Es la prueba de que tienes un buen corazón. Hoy, 6 meses después, Matthew viene a visitarnos más a menudo. Nos sentamos en el porche, a veces conversando, a veces simplemente disfrutando del silencio. Se está recuperando, aprendiendo a confiar de nuevo en su criterio. En lo que a mí respecta, he aprendido que la paciencia no es debilidad. Y a veces, el mayor acto de amor es esperar el momento oportuno para actuar. Al recordar esta historia real, me doy cuenta de que cometí errores que casi le costaron todo a mi familia. No cometas el mismo error. No ignores las señales de alerta cuando alguien te haga demasiadas preguntas sobre tus finanzas, incluso si se trata de un familiar. Las historias de este abuelo no son solo entretenimiento. Son lecciones aprendidas a la fuerza. Cuando Cien empezó a preguntar por mis ahorros para la jubilación, debí haber sido más precavido. Dios nos dio instinto por algo, y el mío me gritaba que algo no andaba bien. La verdad es que esta historia real podría haber tenido un final muy distinto. Si Eric no hubiera encontrado esas fotografías, Siena podría haber logrado robar todo lo que Susan y yo habíamos guardado. Dios obra a través de personas como Eric, poniendo a la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado. Mi consejo, basado en estas historias de abuelos, es: confía, pero verifica. Ama a tu familia, pero no dejes que ese amor te vuelva ingenuo. Cuando alguien muestre un interés inusual en tu dinero, haz preguntas, investiga y ora al respecto, porque la sabiduría de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. Estas historias de abuelos nos enseñan que la paciencia y la sabiduría suelen triunfar sobre el engaño y la avaricia. Podría haber confrontado a Siena de inmediato, pero esperar nos permitió reunir las pruebas necesarias para impedir que lastimara a otros. A veces, lo más difícil es también lo correcto. La verdadera victoria no fue ver a Siena arrestada, sino proteger el futuro de Matthew y evitar que otras familias pasaran por lo que pasó la madre de Eric. Esta historia real nos recuerda que el mal a menudo se disfraza, pero la gente buena, trabajando unida, puede vencer incluso el engaño más sofisticado. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien a quien le pueda interesar. Deja un comentario abajo contándome qué aprendiste y no olvides suscribirte para leer más historias inspiradoras. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas importantes lecciones, una historia a la vez.